Vamos a dar un tiempecito para que se agreguen más a la clase. Iniciamos en unos minutos, solo vamos a dar tiempecito para que se agreguen más estudiantes. Tomar nota, porfa.
Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Sean bienvenidos, buenas noches. Vamos a ver el material número 3.1. Esto no quiere decir que no vayamos a regresar al material 3, pero ahorita vamos a ver el 3.1. Fue un material que ya les dejé de tarea leer en la clase anterior, en la cual hice la reposición del examen parcial y también realicé examen extemporáneo. Quiero comentarles que para el día de mañana, pues, no sé si ustedes ya saben que no hay clases porque estamos ante un proceso electoral para rector de la universidad a la cual pertenecemos. Es posible también que se suspendan las clases para el día jueves, pero realmente estoy considerando que no nos podemos dar ese gusto porque son muy necesarias las clases. Yo ya les 3.1 y 4, pero ustedes saben que las clases es esencial que tengamos la explicación del docente, ¿verdad? No solo es de entregar un material y ver que el estudiante salga como pueda, ¿verdad? No es esa mi forma de ser. No es el deber ser de esa manera, sino que hay que impartir las clases. Y en ese sentido, pues estoy considerando, pues obviamente que independientemente de que haya un proceso electoral, ¿verdad? Pues lo que estoy tratando es de que el día jueves, pues obviamente tengamos clases. No sé si hay algún inconveniente con algún estudiante que diga el jueves no queremos clases. Pregunto a la general. No sé si hay algún comentario de algún estudiante que esté de acuerdo en que demos las clases para avanzar con la temática y que ya el 6 de abril ya es el examen, el segundo parcial. Pero no todos, por favor. ¿Qué dice Karen? Para mí que avancemos, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Pues es lo mismo que considero, ¿verdad? Y la idea que si vamos en un buen desarrollo de la temática, ¿verdad? Y nos vamos comprendiendo y vamos avanzando, pues yo pienso que tampoco nos puso, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo entonces? Enciendan la cámara porque sí los voy conociendo, ¿verdad? No solo que ustedes me miren a mí, ¿verdad? Sino que yo también quiero conocerlos. Mire, yo estoy todo despeinado, pero ahí estoy. Estamos. No tengamos miedo, porque se recuerda que los exámenes los hacemos con la cámara encendida, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocernos. De repente yo los voy a ver allá en la calle, los voy a saludar, y igual ustedes me saludan, ¿verdad? Porque ahí estamos, ¿verdad? Bueno, entonces, hoy vamos a ver la temática del material número 3.1. Si ustedes ya estudiaron el material, se van a dar cuenta que vamos a ver unas subclasificaciones. Subclasificación, pregunto, ¿de cuál clasificación que ya vimos? Clasificación de los conceptos desde el punto de vista, ¿qué? Jurídico. Desde el punto de vista de los ¿qué? De los objetos a los cuales se refiere. ¿Estamos? ¿Cómo se clasifican los conceptos desde el punto de vista de los objetos a que se refiere? Pregunto. Retroalimentación. Mente.
esquema mental que obviamente ya tenemos que venirnos creando. Ashley. Lógicos jurídicos, ¿no? Lógico jurídico, pero sin miedo, si es lógico jurídico. Y ontológico jurídico. Y ontológico jurídico. Y ahí vamos a encontrar una clasificación. Sin miedo al éxito, Ashley. Bueno, entonces miramos el material. El material número ¿qué? 3.1. 3.1. Y en ese sentido vamos a ver el material. Ustedes me indican si se mira o no se mira este material. ¿Se ve? No, Lica, aún no se ve su pantalla. Yo ya lo estoy viendo, pero como que no se ve ahí. Vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Se ve ahora? Sí. Vale. Entonces era lo que les mencionaba. Miren, que la clasificación desde el punto de vista de los conceptos, desde el punto de vista de los objetos que se refieren, la definición, ¿cómo dijimos, Ashley? Lógicos jurídicos y ontológicos jurídicos. Ontológicos jurídicos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre los lógicos jurídicos y ontológicos jurídicos? Sin ver el material, por favor. Voluntarios. Mirna. ¿Diferencia? Entre los lógicos y los ontológicos. Angélica Hernández Salazar, ¿dónde está? Sin miedo, Angélica. Miren, yo aquí, mi objetivo es que tenga estudiantes con garra, ¿verdad? Con garra jurídica, sin miedo al éxito, ¿verdad? Que sean capaces de argumentar aquí en la clase y en cualquier otra clase, y si andan litigando allá en un debate, ¿verdad? Una audiencia. Tomar nota de eso, por favor. Bueno, entonces, ¿alguien más que quiera agregar? Claudia. ¿Diferencia? Los lógicos son los que existen en nuestra mente y los ontológicos son los que tienen materia. Y pregunta, ¿los ontológicos no existen en nuestra mente? Sí, pero tienen, o sea, existen en nuestra mente, pero sí tienen una forma, tienen una materia. O sea que los dos existen en nuestra mente. Y se recuerdan que desde el momento que son conceptos, son una síntesis mental que existen en nuestra mente, ¿verdad? Decimos que y cuando ya definimos, obviamente traemos a la vista los elementos, las características del objeto de estudio del cual estamos tratando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el concepto de esto? Lápiz. Lápiz. ¿Y cuál es la definición, Lesbia? Podría ser un instrumento hecho de madera con una barra de carbón que sirve para escribir o para dibujar.
Ajá. De color rojo. ¿Qué más? Es de color, Color rojo. ¿Qué más? Es de un tamaño aproximadamente de 20 centímetros. Tiene un borrador en la parte superior ¿Y para qué sirve? para escribir, para dibujar. Para escribir, para dibujar. Ahí está la definición. ¿Ya? El concepto normalmente es el mismo término, ¿verdad?, que se utiliza. Bueno, volvamos al material. Lógico-jurídicos, dijimos que son los conceptos jurídicos que refieren a objetos de índole lógico-jurídico, por ejemplo, los elementos del pensamiento jurídico, y entre estos los indicados como los vocablos concepto jurídico. Estos sabemos que sí tienen existencia, pero que no tienen materia. Además, si se dan cuenta, estos conceptos que están aquí como ejemplos son conceptos que simples o compuestos. Pregunto. Esos que remarqué. Compuesto. Compuesto. ¿Tiene cuántos términos? 2. Para ser simple, solo tendría que tener un término. Si tiene 3, ya sabemos que es compuesto también. Bueno. Sigamos. Pero aquí lo más relevante es que este tipo de conceptos jurídicos no representan un objeto de tipo. ¿De tipo qué? Material. Material. Es decir, carecen de un ¿qué? Correlato objetivo, como lo es en el caso de ¿qué? De los conceptos ¿qué? Ontológico jurídico. Vaya. Y de esta clasificación de los ontológicos jurídicos vamos a encontrar las siguientes clasificaciones. ¿Qué dice aquí? Conceptos. ¿Están ahí? Conceptos situacionales. Conceptos situacionales. Así como decimos de primas a primeras, ¿verdad?, que mencionamos. ¿Qué creen ustedes que contienen esos conceptos? Eso es como que yo les diga de qué color es el caballo, era el caballo blanco de Pedro de Alvarado, ¿no? Que eso me recuerdo que en primaria nos hacían esa pregunta. Entonces, esos conceptos situacionales, les pregunto, ¿qué es lo que contienen? Hechos. ¿De qué color era el caballo blanco de don Pedro Alvarado? No me van a decir negro ni gris, ¿verdad? Entonces, los conceptos situacionales contienen Situaciones. situaciones, pero no solo situaciones, también ahí lo marqué. ¿Qué más contienen? Relaciones, pero no solo relaciones, sino que también ¿qué? Predicativos.
Predicativo. ¿De dónde se desprende esa palabra? De predicado. Y yo pregunto, ¿qué es el predicado? Volviendo a Sotopo 200 años atrás. ¿Qué es el predicado? Es lo que se dice del sujeto. Es lo que se dice el sujeto. Pregunto, ¿las relaciones se dan entre sujetos? ¿Las situaciones se dan entre sujetos? Ahí se recuerdan que la lógica jurídica no solo es el deber ser, sino también el actuar correctamente. ¿Ya? Nosotros como científicos del derecho somos personas que debemos pensar rectamente, pensar correctamente, pero también, eso es cuestión del ser, pero también tenemos que actuar correctamente. Entonces, cuando decimos actuar correctamente, nos referimos al deber ser. Y en el caso concreto, ¿qué nos ocupa? A los deberes jurídicos que tenemos. Pregunta. Si yo tengo relaciones con una dama y producto de esa relación concebimos un bebé, ¿cuál sería mi ser? ¿Cuál sería mi deber? Primero mi ser. Pues conforme al ser, yo sería un padre, ¿verdad? Pero conforme al deber ser, ¿qué sería yo? Pues yo sería el obligado, el responsable de prestarle el cuidado, protección y alimentos a ese bebé. Por eso yo les dije, si hablamos del ser, yo sería el padre. Pero del deber ser no solo es ser padre y no tener obligaciones, ¿no? Entonces yo tendría que ser el obligado. ¿Ya? Y así son los conceptos. ¿Ya? Así es la lógica jurídica. Tenemos persona o mi trabajador. ¿Cuál sería mi deber jurídico? No me vayan a decir que estoy preparando estudiantes para quedarse callados. Yo estoy preparando estudiantes para que tengan una argumentación. No me defrauden, por favor. Si yo despido a mi trabajador, entonces, ¿cuál es mi deber jurídico? Pagar la indemnización. Indemnización y prestación. Pagar la indemnización, los daños y perjuicios. ¿Ya? Tanto prestaciones renunciables como irrenunciables, ¿verdad? Pues así es. En las normas jurídicas estamos llenas de ideas jurídicas, pensamientos jurídicos, conceptos jurídicos,
y juicios jurídicos, ¿ya? En las normas jurídicas. Sigamos aquí. Aparte de conceptos predicativos, vamos a encontrar aquí abajo conceptos ¿qué? Sustantivos. Sustantivos. No solo entonces lo que se hace, sino que quién lo hace. Ojo. Vale. Y aquí vamos a encontrar otra vez repetidos conceptos situacionales, relacionales, sustantivos, relacionales otra vez, predicables esenciales, y nos vamos con otra clasificación, ¿verdad? Pero mi objetivo no el día de hoy. Mi objetivo el día de hoy no es fundirle las neuronas, ¿verdad? Sino que es ponerlos a trabajar esas neuronas, esa mente. Ese es mi propósito. Y entonces vamos a volver al material. Dijimos la clasificación lógico-jurídico, ontológico-jurídico y después situacionales. Miremos, aquí nos manda un artículo específicamente del Código Civil. ¿El artículo qué? 1820. 1820. Aquí dice, si la venta fuere de bienes inmuebles y se hubiese hecho fijando su área a razón de un precio por unidad de medida, el comprador está obligado a pagar lo que se halle de más y el vendedor es a devolver el precio correspondiente a lo que se encuentre de menos. ¿Estamos ahí en ese artículo? ¿Lo llevan a lectura? Léanlo, por favor. Voluntario o voluntaria. No leo yo ni. Si la venta fuera de bienes inmuebles y se hubiese hecho fijando su área o a razón de un precio por unidad de medida, el comprador está obligado a pagar lo que se halle de más y el vendedor a devolver el precio correspondiente a lo que se encuentre de menos. A lo que se encuentre de menos. Siempre que el ejemplo... Ojo, hasta ahí. ¿Qué situación encontramos ahí en ese concepto? ¿Qué situación contiene ese concepto? ¿A qué se refiere ese concepto? ¿A la venta de un bien inmueble? Todos esos conceptos son a la venta de un bien inmueble. Obviamente a la venta de un bien inmueble. Esa es la situación contenida en ese concepto. Y yo le pregunto, ¿contiene una relación ese concepto? Porque el mismo ejemplo se utiliza para todos los conceptos, ahí se van a dar cuenta. Tiene una situación y esa situación es de una venta de un bien inmueble. ¿Será que hay una relación? Sí. ¿Y cuál es la relación? ¿Entre quiénes es la obligación, hay relación ahí? Entre comprador y vendedor. Entre comprador y vendedor. ¿Y será que quién es el que está obligado a pagar el precio? El comprador. El comprador. ¿Y quién está obligado a entregar el bien? El vendedor. El vendedor. O sea que ahí hay una situación y aparte hay una relación. Relación, ¿verdad? Aquí menciona el concepto relacional es el declarado en los términos está obligado a
Si yo despido a mi trabajador, si yo contrato a una persona para que me haga el trabajo, ¿a qué estoy obligado yo? A pagar. A pagarle su salario. ¿Ya? Seguimos. Conceptos, ¿qué dice aquí? Predicativos. Vale. Predicativos. Si yo tengo un niño, un bebé, ¿cuál dijimos que era mi deber jurídico? La responsabilidad. Hacerme responsable. Darle cuidado, protección y sus alimentos, ¿verdad? Y si ya crece, pues le tengo que dar su estudio. ¿Ya? Entonces aquí encontramos el deber, ¿verdad? O ejercer la facultad. ¿Qué facultad de qué les pregunto? ¿Ejercería yo en ese caso? De ejercer sus... De ser padre. Mi facultad de padre. ¿Ya? Pero, ojo, predicativo menciona aquí. O sea que ahí prácticamente tenemos que tomar en cuenta esto, miren. Las condiciones que hay, por ejemplo, aquí menciona verbigracia. En la norma citada como ejemplo de los conceptos ontológicos anteriores, son conceptos... ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Pagar. Pregunta. Pagar. Sin mencionar nada. ¿Quién es el obligado a pagar? ¿A qué concepto nos estamos refiriendo? ¿Quién paga? Al que debe, ¿verdad? Pero en el caso de la compraventa, relacionado con el mismo artículo que vimos, ¿Al comprador? ¿quién es el comprador? El comprador. Vale. ¿Y qué pasa si me pagan de más? Debe devolver. Entonces, ¿el deber jurídico de quién será? De devolver. Vendedor. Del vendedor. Vendedor. Pregunto, ¿en qué momento dijimos que le correspondía al vendedor devolver? Cuando exista un exceso. Ojo. Nosotros simplemente cuando leímos este concepto devolver, mentalmente ya sabemos quién es el que devuelve. ¿Quién es el que devuelve? El vendedor. El precio. El vendedor. El vendedor. Y pregunto, ¿quién es el obligado a entregar el bien? El vendedor. El vendedor. ¿De quién estamos hablando cuando decimos devolver? El vendedor. Del vendedor. Y si decimos entregar el bien, El vendedor. El vendedor. el vendedor. Y si decimos entregar el precio, El comprador. el comprador. Des en cuenta que no estamos mencionando el concepto comprador, pero nosotros ya sabemos que nos referimos a un sujeto determinado dentro de la relación. Y es por eso es que el mismo ejemplo se utiliza para los tres conceptos.
tanto para el concepto ¿qué? Situacional, conceptos situacionales, como para los conceptos relacionales, como para los conceptos ¿qué? Predicativos. ¿Estamos? Es el mismo ejemplo. Y aquí menciona algo, mire. Pagar, ¿qué dice aquí? Pagar 10. Ojo, ahí les voy a hacer la corrección. Pagarlo que se halle Ahí es de más. pagar lo que se halle de más, ¿oyeron? Ahí no es 10, ahí es... Ahí error de dedo. Pagar lo que se halle de más. ¿Será que hay que pagar lo que se halle de más? Sería devolverle lo que se haya de más. ¿Será que hay que pagar lo que se halle de más? Devolverle. No. Enfóquense bien. ¿Pagar lo que se halle de más? Sí. ¿Hay obligación de pagar? Sí. Sí. Como hay Pero, obligación de devolver, también hay obligación de pagar. Hay obligación tanto de pagar como de devolver. Yo les comento. Yo tengo una empresa donde me dedico al negocio de limón. Yo, por ejemplo, la semana pasada, mandé un ciento de unos, no era uno, sino que eran 200, imaginémoslo, a una cevichería. Y yo doy el 100 a 110, el medio a 155 y las 25 unidades a 30. Pero resulta que ese día la persona que fue a dejar el producto no llevaba sencillo. Y solo entregaron ¿qué? 200 quetzales. Pregunto. ¿Hay obligación de pagar? Ya entregué el producto. Sí, hay obligación. Sí, hay obligación. Sí. ¿Cuánto me tienen que pagar? ¿20 quetzales? A 110 dijo el 100, ¿verdad? Sí, es 110. Tú le deben 20. Me deben 20. ¿Y qué pasa si me hubieran pagado los 220 y yo solo hubiera llevado una red de 50? Usted debe devolver. Tendría que devolver. ¿Devolver o entregar? Tiene la obligación de entregar el resto de limones. Ahí se recuerdan que la transacción fue por 200. Entonces yo tengo la obligación de entregar la totalidad de los limones, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, hay situaciones. ¿Qué era lo que yo estaba haciendo? ¿Qué situación estaba haciendo yo? ¿Qué situación hay contenida? ¿Vender? ¿Vender qué? ¿Vender qué? ¿Vender limones? Vender limones. Esa es la situación. Que yo me dedico al negocio de limón. ¿Ya? ¿Cuál es la relación? Compraventa. Compraventa. ¿Cuál es el predicado? ¿Qué hago yo? Compraventa de limones. ¿Cuál es el predicado? Vender los limones. Que yo tengo que entregar los limones y me tienen que entregar a mí ¿qué?
el precio de los limones. ¿Y cuáles son los sujetos? Comprador y vendedor. Comprador y comprador. Comprador y vendedor. ¿Ya? Entonces, miren, solo den cuenta cómo los conceptos ontológicos jurídicos contiene qué. Primero dijimos que, ¿a qué se refería? Por favor, no me decepcione. Conceptos situacionales. Primero se refería a situaciones. Segundo, A relaciones. Relaciones. a relaciones. Tercero, Predicativos. predicativos. El predicado, a lo que se dice del sujeto, ¿verdad? ¿Y qué más? Pregunto. Sustantivos. Sustantivos. ¿Quiénes son los sujetos ahí? El vendedor y el comprador. Aquí está, mire. Predicativos. Aquí dice, ante los cuales se debe cumplir el deber o ejercer la facultad. ¿Cuál era mi deber? ¿Jurídico? En esa compraventa de limones. Vender. Entregar limones. Entregar los limones. ¿Y cuál era mi facultad? Cobrarle. Cobrar los limones. Así es. Pero volvamos al ejemplo que estaba ahí arriba. Dice, pagar lo que se halle de más siempre que el exceso no pase de la 10ª parte del todo vendido. Aquí, si se dan cuenta, hay una situación más profunda. Pagar lo que se halle de más siempre que el exceso no pase. ¿Y qué pasa si se pasa de la 10ª parte? ¿Qué tengo que hacer? Devolver el precio correspondiente. ¿Pero cómo dice ahí? Lea. Devolver el precio correspondiente a lo que se encuentra de menos siempre que lo que falta no pase de la 10ª parte de todo lo vendido. ¿Cómo comprenden eso? Aunque esas partecitas, miren. Pagar lo que se halle de más siempre que el exceso no pase de la 10ª parte del todo vendido. Pregunto. Ahí habla de la obligación de ¿qué? De pagar. Palabra clave. Pagar. Pero ¿cuándo no tengo que pagar? Pregunta. ¿Cuándo no tengo que pagar, sino que tengo que devolver? Ojo, ahí hay dos situaciones. Una es pagar siempre y cuando el exceso, ¿qué? No pase de la 10ª parte. Si no pasa la 10ª parte, entonces puedo pagar. Pero si pasa la 10ª parte, entonces ya no tengo que pagar, sino que tengo que Devolver. de lo que se encuentre, ¿qué? ¿De qué dice aquí? De menos. Ojo, arriba es de más
¿Y aquí dice qué? De menos. Menos. Ojo. En el primero de los mencionados, o sea, se refiere a los conceptos, el aludido término pagar establece el objeto del deber jurídico a que se refiere la cópula del juicio jurídico, lo que el sujeto está obligado a hacer. ¿Qué implica devolver? Pregunto. ¿Una obligación? ¿Es un deber jurídico? Sí. ¿Qué significa pagar? ¿Qué hubiera pasado? Por ejemplo, si a mí me pagan los 110 y yo solo entrego 50. Si estuviéramos hablando de ese mismo porcentaje que está ahí, de que no pase la décima parte. Tendría que devolverle el resto de lo que no entregó. ¿Pero devolver o entregar? Bueno, devolver el dinero o entregarlos. No. Ojo. Aquí tenemos que estar un poco malamente. Yo les estoy diciendo que yo entregué el 50%. ¿Y aquí qué dice? Entonces, ¿qué obligación tengo yo? Analicemos esa parte. ¿Quién es el que tiene que pagar? Pregunto. El que compra. Va. ¿Quién es el que a mí quién me compró? A mí me compró una cevichería. El dueño de la cevichería. Entonces, si yo le entrego a él, si yo le entrego 50 y me pagó 100, pregunta, ¿yo tengo que devolver o él me tiene que pagar? Tomando como base el mismo porcentaje que menciona aquí. No todos. Él le tiene que pagar, porque usted solo está dando el 50% y el 100 usted lo está dando a 110. Ajá. ¿Segura? Si yo no le entregué de más, sino que yo le entregué de menos. Pues ahí tendría que cumplir con el 100. Entonces ahí yo tendría que entregar, ¿verdad? Entregar el 100. ¿Ya? ¿Y qué pasa si en lugar de 100 yo le llevé 150? ¿Le tiene que devolver? Le tiene que devolver. ¿O me tiene que pagar? Le tiene que pagar. ¡Ojo! Tenemos que... Es que esto es para que se les caigan un poquito de cabezas así como se me cayeron a mí, miren. Él le tiene que devolver lo que sobró porque tuvieron que haber pactado una cantidad. ¿Ya? Tuvimos que haber pactado, ¿verdad? Pero tomando como base lo que menciona ese ejemplo. Bueno. Hasta ahí nos vamos a quedar hoy.
espero que hayamos ejercitado esa mente. Y el próximo día de clases, con todas las de ley, me van a responder. ¿Estamos? Si yo entrego 150 y me habían comprado 100, ese es un caso. Si yo entrego 50 y me habían pagado 100, ese es el caso número 2. Son dos casos diferentes. Espero la respuesta el próximo día de clases. Les deseo una feliz noche. Cuídense un montón. Espero que los haya obligado de alguna manera, los haya persuadido a ejercitar esa mente tan poderosa y tan maravillosa que ustedes tienen. Cuídense mucho. Feliz noche. Gracias, Eric. Buenas noches.